Frederick y Rosemary West eran una pareja inglesa que, entre los años 1960 y los años 1980, privó de vida al menos a 12 mujeres jóvenes. También se confirmó que habían hecho abuso rutinariamente de sus hijos física y emocionalmente, con su hija Heather entre sus víctimas. Después de sus arrestos a principios de 1994, Fred y Ross fueron acusados de 12 y 10 cargos de asesinato respectivamente. Fred se privó de vida bajo custodia el 1 de enero de 1995, mientras que Ross fue declarada culpable y se convirtió en una de las 4 mujeres hasta la fecha en recibir cadena perpetua. Los Wests eran infames por sus vidas adultas desviadas. Durante su tiempo en 25 Cromwell Street, la pareja con frecuencia grababa videos, que principalmente mostraban a Ross participando en relaciones consensuadas con clientes de ambos sexos. Tanto Fred como Ross experimentaron niñez problemática. Fred era el mayor de 6 hijos sobrevivientes nacidos de la pareja agrícola Walter Stephen West y Daisy Hannah Hill. Al crecer realizando tareas agrícolas en la granja de sus padres, Fred explicó más tarde en un interrogatorio policial que su desviación comenzó a los 12 años cuando él y su madre comenzaron una relación incestuosa. Su padre también supuestamente había abusado de las hermanas de Fred e incluso le había instruido a participar en la bestialidad con las ovejas. Un incidente vio cómo le cortaban la garganta a un cerdo, supuestamente comenzando su deseo. Mientras que el hermano menor Doug consideraba las acusaciones de Fred como pura fantasía, los primeros signos del estado mental decreciente de Fred surgieron como un adulto joven. A los 17 años, intentó agredir a una niña en el club juvenil de Lakewood, solo para ser empujado y caer 2 pisos hacia abajo. Esto agravó una lesión en la cabeza que sufrió un año antes en un accidente de motocicleta, que supuestamente alteró permanentemente su psique. A los 19 años, su hermana Kitty, de 13 años, lo acusó de nuevamente, lo que finalmente resultó en que quedara embarazada. Kitty y su madre se negaron a testificar, a pesar de que Fred admitió que había estado agrediendo con frecuencia a niñas desde su adolescencia. El incidente lo llevó a ser condenado por abuso infantil, evitó el tiempo en prisión, pero el incidente resultó en la ruptura de la mayoría de sus relaciones familiares. La infancia de Rosemary también fue desgarradora. Nacida de William Letts y Daisy Fuller como su quinta hija, Ross Letts bien pudo haber sufrido lesiones prenatales en el desarrollo como consecuencia de que su madre se sometiera a una terapia electroconvulsiva para combatir la depresión. Viviendo principalmente con su padre después de la separación de sus padres, Ross fue objeto de abuso físico continuo por parte de él. El ciclo de abuso se extendió a sus hermanos, ya que a los 13 años, Ross comenzó a molestar a sus hermanos menores. También era conocida por sus tendencias violentas, que generalmente se protegían a sí misma y a sus hermanos del daño fuera de la casa de Letts. 2 años después, en 1969, se encontró con Fred West, de 27 años, mientras caminaba hacia una parada de autobús. Finalmente fue seducida por este constructor e incluso comenzó a cuidar a su hija Anne-Marie y su hijastra Charmaine, en la caravana en la que residían. Las niñas estaban bajo la custodia de Fred después de la ruptura de su matrimonio con Catherine Rena West, provocada por el abuso cada vez mayor de Fred contra ella. Rena inicialmente escapó con la ayuda de John M. Selaclan, con quien cometió infidelidad al enterarse de los asuntos de su esposo, incluso con Anne M. Cefal, un joven de 16 años que estaba embarazada de otro de sus hijos. Los padres de Ross desaprobaron mucho a Fred. Pero a pesar de varios intentos de separarlos, el amor de Ross por Fred se mantuvo. Más tarde se mudaron a Gloucester, con Ross dando a luz a su primer hijo, Jeter, el 17 de octubre de 1970. 1972 vio a la pareja casarse y mudarse a la casa de 3 pisos designada como 25 Cromwell Street. En este punto, ambos ya habían cometido asesinatos, y su desviación empeoró con el tiempo. Fred había matado previamente a un niño en noviembre de 1965, atropellando a Henry Finney, de 3 años, con su camioneta de helados. Aunque muchos observadores creían que Fred había hecho esto intencionalmente, fue oficialmente gobernado como un accidente. Su primera víctima de asesinato conocida fue M. Cefal, quien a los 18 años estaba embarazada del hijo de Fred. En julio de 1967, M. Cefal fue a por Fred, posiblemente para evitar ser obligado a casarse con ella o apoyar financieramente a su hijo.
Ella y los restos de su bebé nonato fueron encontrados en junio de 1994 en Finger Post Field. El primero fue descubierto con los dedos de las manos y los pies perdidos. Esto se convirtió en una firma de los futuros asesinatos de Fred, vinculándolo con el crimen. En diciembre de 1970, Fred fue encarcelado por pequeño robo. Durante este periodo de tiempo, Ross intensificó su abuso de Anne-Marie, Jeter y especialmente Charmaine, lo que provocó la ira de Ross por permanecer sorprendentemente fuerte mentalmente a pesar de soportar repetidas palizas. Antes de que Fred fuera liberado, Ross ya no podía tolerar a Charmaine y haces a la niña de 8 años. Tras su liberación, Fred enterró el cuerpo de Charmaine en el patio, y su muerte nunca fue investigada hasta la década de 1990. 2 meses después de esto, Rena regresó para confrontar a Fred con respecto a la custodia compartida, particularmente sobre Charmaine después de amenazar con matarla después de su fuga. Fred cumplió con su promesa años más tarde, agrediendo a Rena con un tubo de metal antes de estrangularla. Un motivo que rodeó este asesinato fue evitar que Rena sospechara de la ausencia de Charmaine. Su cuerpo estaba dispuesto no muy lejos del DMZ Fall. Durante la investigación inicial de 1992, la policía confiscó 99 cintas caseras. Estos, junto con varios juguetes y artículos similares, ayudaron a ilustrar la gran desviación con la que la pareja estaban obsesionados. Si bien Fred ciertamente participó en actos perturbadores, su esposa fue considerada una ninfómana. Bisexual, su deseo aparentemente no tenía límites. Según la ex-amante Catherine Halliday, Ross lamentó que nadie de ninguno de los dos sexos pudiera realmente satisfacerla. Con la bendición de Fred, Ross tuvo relaciones con numerosos hombres y mujeres. Aparentemente, algunos pubs cerca de Cromwell Street estaban repletos de antiguas conquistas de Ross. En 1982, Fred entró en una tienda de alquiler de videos, alardeando de sus grabaciones y ofreciéndolas como productos de venta libre. Según una empleada, afirmó que, a diferencia de la limitada erótica que ya estaba a la venta, sus películas, tanto de la variedad heterosexual como de la lesbiana, eran legítimas. Sin embargo, su jactancia contenía referencias siniestras a sus crímenes. Según el testigo, Fred afirmó que algunas cintas presentaban a sus hijas. Además, mientras discutía el tema de las películas, Fred insistió en que en realidad podía obtener grabaciones legítimas de mujeres torturadas. Naturalmente, la tienda no solo rechazó cualquiera de las ofertas de Fred, sino que también contactó a la policía. Por desgracia, la policía hizo poco para investigar adecuadamente las afirmaciones de Fred. Algunas probablemente habitaron dentro de las 99 grabaciones destruidas por la policía en 1992. Teniendo en cuenta lo ansioso que estaba Fred por compartirlos, es posible que las copias de dichas películas permanezcan dentro de las colecciones de otras personas. En agosto de 2001, Canal 5 anunció que estaban produciendo un documental sobre los Wests, centrándose particularmente en las oportunidades tempranas perdidas de la policía y los servicios sociales, para detener las acciones de Fred. Como parte de la producción del documental, Channel 5 adquirió extensas imágenes de video caseras producidas por la pareja. Una escena planeada para la transmisión mostró a una Rose desnuda en una bicicleta estática. En última instancia, el Canal 5 censuró el clip para que solo su cabeza y hombros fueran visibles. Se incluyeron imágenes censuradas adicionales en el documental, pero otras películas se consideraron demasiado gráficas para la televisión. El documental fue lanzado en 3 partes en octubre de 2001, titulado Fred and Ross West: The Murders. También se incluyó en el documental el audio de los interrogatorios policiales de Fred que nunca antes se habían publicado públicamente. Se incluyeron más imágenes en un documental de Channel 5 titulado Fred and Ross West: A British Horror Story, lanzado en junio de 2021. Además, algunos clips fueron reciclados del documental de 2001, como una escena en la que Ross se jactó de tener la ventaja sobre un cliente masculino porque ya estoy desnuda. El documental de 2001 se puede ver en YouTube, mientras que la película de 2021 está presente en el servicio de transmisión My 5 de Channel 5. Teniendo en cuenta la naturaleza gráfica de la mayoría de las cintas sexuales de West, es extremadamente improbable que las grabaciones sin cortar se publiquen públicamente.